Bienvenidos a un nuevo programa de HR Insights. Mi nombre es Andrea Alessio y hoy vamos a estar hablando con Tomás Lancilota. Él es director de desarrollo organizacional del grupo MSA, es comunicador social y viene del mundo del marketing a contarnos cómo pasaron la pandemia, cuáles son los aprendizajes que dejó todo esto y por supuesto qué transformaciones o cómo la cultura va acompañando el negocio en el día a día. Muchísimas gracias, Tomás, por sumarte. Hola Andrea, gracias a vos por la invitación, un placer. Encantada de tenerte por acá. Y bueno, si querés arrancamos por el principio entonces. ¿Querés contarnos un poco cuáles fueron esos aprendizajes o esos cambios o esas secuelas que quedaron post pandemia y que ya vinieron para ser parte de la organización? Sí, totalmente. Bueno, creo que ahí lo dijiste bien, vinieron para ser parte de la organización. Yo no sé si quedaron, creo que todavía están quedando y las estamos transitando. Yo no me animo todavía a hablar de grandes aprendizajes consolidados en términos de lo que dejó la pandemia. Creo que estamos todavía en una especie de interregno, donde sí tenemos claro algunas leyes que ya caducaron y que no corren más, pero todavía no tenemos muy en firme cuáles son las nuevas reglas de juego. Creo que en ese interregno sí hay algunas cuestiones que ya vamos esbozando con mayor claridad. Acá internamente en Grupo MSA, pero me parece que es algo que se traslada a todas las organizaciones que de alguna manera lo vamos viviendo. Me parece que la pandemia nos cambió mucho a todos, como individuos y como organizaciones. Nos hizo repensar algunas cosas que no teníamos tan en mente de pensarlas, nos hizo cuestionarnos algunas cosas que dábamos por sentado de nuestra propia vida, nos exacerbó en algún punto ciertos individualismos, pero nos potenció la necesidad de trabajo en equipo, nos obligó a replantearnos de muchas maneras esa forma, esas dinámicas de trabajo en equipo, nos empezó a obligar a hacernos entender que trabajar en equipo no era estar con el de al lado tomando mate y contándonos lo que habíamos hecho el día anterior, sino que tenía que ver con un montón de otras cosas que componen el trabajo en equipo, con ganar o perder juntos, desde al lado o a la distancia, no importa, pero con mucho más enfocados en el objetivo, en el propósito, en el desafío de ese equipo, que en el día a día o en la dinámica de compartir, digamos, que cambiaron nuestros vínculos. Creo que eso es lo más importante que nos dejó la pandemia, cambió la forma de vincularnos. Me parece que todavía estamos adaptándonos a esas nuevas formas de vincularnos. Digamos, estamos haciendo todos lo mejor que podemos, con mucho prueba y error. En algunas cosas ya vamos viendo que algunas cuestiones funcionan y que vinieron para quedarse. En otras vamos viendo que fueron salidas de emergencia o parches y que algunas cosas van volviendo a como eran antes. Sí creo que las cosas que sabemos, está claro que cambiaron los contratos, ¿no? Del vínculo, de la relación entre las organizaciones y los colaboradores. Ya hay algunas cosas que antes eran totalmente naturales que hoy no son aceptadas, y no solo por las nuevas generaciones, nos pasa a todos. No tiene tanto que ver con algo generacional, sino con cambios internos nuestros. Como organización eso nos llevó a replantearnos un montón de cosas, de formas de hacer cuestiones, de modelos de éxito, de un montón de cuestiones que nos habían dado mucho éxito y nos habían llevado a buen puerto, que hoy nos las tenemos que cuestionar. Desde lo más clásico como la presencialidad, lo remoto y el trabajo híbrido, y empezar a acostumbrarnos a cómo es esa mejor dinámica de trabajar híbrido, hasta cuestiones que tienen mucho más que ver con cuestiones profundas de necesidad de una simbiosis más natural entre el colaborador y la organización, de una sinergia que tenga mucho más que ver con
sentirse de ambas partes que de los dos lados se aportan valor mutuo. Sabemos, creo que uno de los grandes aprendizajes que nos dejó la pandemia es que se terminó la era de los monólogos. Eso está claro. De los monólogos de los dos lados. Esto ya es una conversación que transcurre todos los días entre ambas partes. Y en esa conversación los propósitos tienen que estar muy, muy, muy afilados. Después podemos ir viendo cómo acomodamos esa dinámica. Pero la esencia o el sentido de lo que hacemos tiene que estar afinado de los dos lados. Me parece que ese es uno de los grandes puntos que sin duda nos dejó como aprendizaje la pandemia. Súper interesante lo que contás y por supuesto que hace mucho sentido y cierto es que no solamente ustedes, sino están todas las organizaciones igual viendo si esto, este post-pandemia es esto que está ahora o si todavía necesita seguir reformulándose. En mi humilde opinión, yo creo que esa transformación va a ser mucho más rápida, continua que antes, ¿no? Antes capaz pensábamos transformaciones culturales a largo plazo o dentro de muchos años, y ahora esa transformación es como mucho más inmediata, ¿no? Impactando directamente, por supuesto que acompañado de la vertiginosidad del negocio en sí, de las necesidades de las organizaciones hoy, pero por supuesto que una cultura mucho más adaptativa y cambiante de lo que podríamos haber imaginado hace un par de años atrás nomás. ¿Cómo acompañan ustedes desde la cultura estas necesidades de transformación del negocio? Mira, yo siempre digo que estamos viviendo algo que yo lo llamo el dilema de la Fórmula 1. ¿Por qué el dilema de la Fórmula 1? Porque la Fórmula 1 es que los equipos se componen por integrantes que además compiten entre sí y que tienen como su lado individual muy a flor de piel porque los dos integrantes del equipo quieren ganar desde su propia perspectiva, ¿viste? Y se entrenaron desde los 5 o 6 años para ser campeones del mundo, pero a veces tienen que ceder en pos del propósito del equipo. Yo creo que esto, que ahí se ve muy claramente y en otros lugares también, nos empezó a pasar en las organizaciones en nuestro día a día. Empezamos a ver con mayor claridad que trabajar en equipo tiene un costo, pero que a su vez es sumamente necesario. La pregunta es, bueno, ¿hasta dónde estamos dispuestos a pagar ese costo cada uno de nosotros y las organizaciones para fomentar eso como equipo? Entonces esto nos lleva a una especie de trampa que generó la pandemia fuerte, que es, bueno, cada vez más nos empezamos a ver como individuos y a poner nuestras necesidades y nuestros valores por encima de las instituciones, si querés, digamos. Está claro, y eso es lo que viene pasando muy desde la posmodernidad en adelante, que la identidad de cada uno de nosotros ya no se construye tanto a partir de las instituciones, sino mucho más que ver con nosotros mismos para adentro. Pero las organizaciones nos enfrentamos a este dilema de dar riendas sueltas al talento, a que construya su propio camino desde su individualidad, pero por otro lado fomentar esa construcción de equipo. Y lo que es interesante mirar, y a nosotros nos pasó mucho cuando nos empezamos a debatir en esto de desde qué lugar apoyar la experiencia del colaborador, ¿sí? Para que sea más placentero, más afín o más cómodo en nuestra cultura, encontrar mejores dinámicas de trabajo, de ponernos a evaluar, bueno, hasta dónde damos esa rienda suelta a la individualidad y hasta dónde generamos esa construcción de equipo. Y lo que es bastante loco, que empieza a pasar, es que cuando vos lo mirás desde los dos lados, el punto de llegada no es tan distinto. Cuando vos lo mirás desde el lado del colaborador y te pones a pensar, bueno, ¿qué quiere o qué necesita hoy el colaborador de la compañía, ¿sí? De la organización a la que está para sentirse cómodo y con sentido de pertenencia, esto que tanto hablamos, el engagement, digamos. Bueno, un poco lo que necesita es que la organización lo ayude en este interregno a surfear esta ola de lo que le está pasando, que es nuevo como individuo. Y por el otro lado, cuando lo pensás desde la organización, decís, bueno, ¿qué necesita la organización de los colaboradores? El resultado es un poco el mismo. Lo que necesitamos es, bueno, que los colaboradores nos ayuden
a surfear este interregno y a colaborar juntos en encontrar la mejor dinámica y que todos nos sintamos más cómodos trabajando y en construir equipo entre todos. Entonces, un poco el resultado al cual llegamos es el mismo. Lo que pasa es que a veces lo miramos desde veredas enfrentadas y el desafío, me parece, que tenemos todos es el de entender que estamos todos trabajando para lo mismo, que en definitiva es, ok, algunas de las cuestiones que estábamos acostumbrados ya no funcionan, tenemos que encontrar juntos cuáles son las nuevas dinámicas que sí no funcionan. Y lo que me parece más complejo de este momento, de esta nueva era que estamos atravesando, es que no hay un recetario al cual seguir. Digamos, verdaderamente estamos en un mundo sin guión. No hay un lugar o un antecedente al cual mirar y decir, bueno, si yo más o menos sigo estos 3, 4 pasos, la cosa va a salir más o menos bien. Es muy distinto para cada organización, para cada tipo de negocio, para cada formato de empresa. Entonces, cada uno lo va a ir construyendo a su medida, a su imagen y semejanza, y nunca la cultura fue replicable, digamos, la cultura exitosa de una organización nunca es replicable tal cual en otra, pero creo que ahora mucho menos que nunca, digamos. Cada uno tiene que ir armando su propio guión a medida que va escribiendo la película. Y eso es lo interesante del momento en el que estamos atravesando como organizaciones, también lo complejo, porque nos lleva a esto de estar dispuestos a equivocarnos, a encarar un camino que por ahí no es el correcto, a dar marcha atrás, a decir me equivoqué, a recalcular, a trabajar muchísimo en esto que ya se venía hablando de la co-creación, de crear juntos ese nuevo horizonte y esa nueva forma de llegar hasta ahí. Y bueno, es todo un proceso de aprendizaje que, como decíamos al principio, lo estamos transitando. Yo creo que no hay nadie que se pueda parar a decir, bueno, este es el nuevo camino, vamos todos para este lado que funciona. Cada uno lo tiene que ir haciendo a su propio talle. Y creo que sí, cada vez más es importante encontrar esto que decíamos antes, la simbiosis, la sinergia verdadera, genuina, entre los colaboradores que están a gusto con el propósito de la compañía, que puede ser el gran propósito o los micropropósitos de todos los días, digamos. Puede ser que están a gusto con el propósito que tiene su equipo, de la dinámica de trabajar, del clima de trabajo, de para qué van a la oficina, de sentir esa pertenencia, mucho más allá de ir a cumplir una tarea, estar a gusto con lo que están haciendo y en la forma en que lo están haciendo. Ese puede ser un propósito per se, no necesitamos estar salvando al mundo cada vez que, digamos, como las grandes declaraciones de propósito. Me refiero a los propósitos, a la esencia, al sentido de lo que hacemos. Creo que el sentido de lo que hacemos tiene que estar bastante transparente y estar cada vez más alineados entre las dos puntas. Cuando eso pasa, se hace un poco más fácil encontrar el saco que nos queda cómodos a los dos lados. Y sí, lo que está pasando es que cuando eso no sucede, cada vez más se detecta antes. Esto que vos decías, se expulsa, va incomodidad. Bueno, yo creo que lo que sí está pasando es que eso sí se acelera. Antes por ahí pasábamos mucho tiempo en donde transitaba cierta incomodidad, colaborador, organización, colaborador, equipo, organización. Y hoy me parece que esas red flags saltan como mucho antes de tiempo. Eso sí nos empezó a pasar. Todos los tiempos se aceleran. Es todo mucho más vertiginoso y mucho más abrupto. Y las emociones están mucho más a flor de piel y los umbrales de tolerancia están mucho más bajos. Entonces cada vez tenemos que resolver como más rápido y con menos herramientas que antes. Eso también es un desafío. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿no? de estas características que estamos teniendo hoy en día? Sí, y creo que el verdadero problema o el verdadero desafío todavía no lo estamos viviendo. Porque si los umbrales de frustración hoy están bajos, ni te imagines cuando mi hijo que tiene 8 años o mi hija que es adolescente entre a trabajar en una organización. Ahí las ansiedades y los umbrales de frustración están menos 100. Entonces, sin duda, yo creo que una de mis grandes, no sé si preocupaciones o cuestiones que me dan vuelta todo el tiempo por la cabeza es, bueno, ¿cuáles van a ser los nuevos contratos
de vínculo y de trabajo entre las organizaciones y los colaboradores que contemplen estas cuestiones, porque todavía estamos muy seteados a la vieja usanza. Todavía lo que estamos haciendo en la mayoría de los casos y en la mayoría de los temas es adaptar las viejas reglas de juego a los nuevos tiempos. Y esto por ahora, mal o bien, nos viene funcionando. Pero no va a faltar mucho tiempo para que directamente tengamos que cambiar el contrato, tengamos que cambiar las reglas de juego, nos tengamos que repensar las relaciones de dependencia, nos tengamos que repensar las modalidades de trabajo en serio. Ya no va a alcanzar con adaptar un poco la forma en que sabíamos hacer las cosas a los nuevos tiempos o a la forma en que se sienten más cómodas las nuevas generaciones o los nuevos paradigmas que nos vamos generando las viejas generaciones en la dinámica de trabajo. Va a llegar un momento no tan lejano en que va a haber que barajar y dar de nuevo. Y creo que ahí nos vamos a enfrentar al verdadero desafío como organización, cómo seguir obteniendo los mismos resultados con paradigmas totalmente nuevos. Hoy todavía no, al menos yo no siento que estemos renovando los paradigmas. Digamos, tenemos claro que algunas leyes de esos paradigmas no funcionan y las vamos adaptando. Pero todavía estamos lejos de renovar el paradigma por completo. Ese es todo un desafío. Si querés te cuento en nuestro caso, por ejemplo, nos llevó mucho tiempo y mucha prueba y error, algo bastante básico como la cuestión de la hibridez. Fuimos, vinimos, los trajimos a todos, no funcionó, los mandamos a todos a la casa, no funcionó, bueno, vengan 3 días, quédense 2, no funcionó, vengan 2, quédense 3, pasamos por todos los estadios, hasta como hoy estamos gestionando es la autogestión por equipo. Y sumamente funciona. Bueno, hay días que sí y hay días que no. Entonces, bueno, todavía tenemos un largo camino de aprendizaje a cómo regular esa autogestión por equipo, por líder, porque también hay muchos colaboradores que todavía incluso no están preparados para esa autogestión y que necesitan estructuras más sólidas, que les marquen el camino. Y vos decís, bueno, vení cuando quieras o cuando sientas que es necesario. Y lo pones en un problema, se empiezan a sentir incómodos. Y a otro le decís, bueno, vení cuando quieras o cuando sientas que es necesario y están en el mejor de los mundos. Claro. Entonces hay que empezar a entender cada vez más, esa gestión es hiper personalizada. Ok, a Andrea le sirve esta modalidad porque su realidad hoy es esta. Okay, pero esa misma realidad mañana puede no ser esta y le puede servir otra cosa y hay que adaptar rápido. O a la compañera de Andrea puede tener una realidad totalmente distinta o un perfil conductual totalmente distinto y le puede servir todo lo contrario que le sirve a Andrea, que hacer la misma tarea Andrea y la compañera. Entonces, bueno, ¿estamos dispuestos a generar condiciones distintas para Andrea y la compañera que hacen lo mismo pero que son totalmente distintas? ¿O seguimos intentando encuadrarlos a todos bajo la misma caja de reglas? Por ahí creo que empiezan a pasar algunas de las definiciones que vamos tomando. Sí, muchísimas gracias por compartir y me parece muy valioso el trabajo que están haciendo, independientemente de que todavía no puedas decir cuál es la receta que funciona. Me parece que el hecho de estar en esta prueba y error o en esta adaptación a las necesidades individuales o por equipos o esto de los equipos autogestionados me parece que es súper enriquecedor para todos, para la experiencia de ustedes como compañía y para la experiencia del mundo laboral, digamos, ¿no? Me parece que es necesario. Y como sí. para ir cerrando, sí. Retomando los aprendizajes, creo que un aprendizaje que nosotros tuvimos y que a nosotros nos funciona es que no corre más el para todos. Claro. En MSA por lo menos perdió efecto el para todos. En beneficios, la segmentación, en eso si querés tomo un poco de marketing, me hago eco, cada vez más tenemos que segmentar a nuestras poblaciones, a nuestros grupos de colaboradores, como lo hace el marketing en sus targets, tenemos que segmentar igual internamente a nuestros colaboradores y nuestros equipos. El para todos igual,
quedó obsoleto. Eso sin duda, eso sí fue un gran aprendizaje. Estamos construyendo esa segmentación, entendiendo cómo funciona mejor. Es súper importante lo que decís y pareciera obvio esto, ¿no? Pero lo cierto es que en la realidad práctica todavía seguimos teniendo compañías donde la mirada es muy tradicionalista, muy verticalista, muy jerárquica. ¿Cuál crees vos, y como para ya ir cerrando este espacio, cuál crees vos que puede ser el riesgo que tiene una organización si no empieza a explorar estos cambios de paradigma o estas adaptaciones que están requiriendo las Claramente fuerzas el de de trabajo? perder cada vez más relevancia como lugar atractivo donde desarrollarse profesionalmente, el de cada vez perder más ese tan buscado sentido de pertenencia o esa camiseta puesta que históricamente decimos, esa necesidad genuina de compromiso de parte de los equipos y colaboradores que se da cuando naturalmente la cosa va alineada para el mismo lado. Si rápido no alineamos estas nuevas dinámicas de trabajo, yo creo que cada vez vamos a estar más lejos de los vínculos sanos con la gente y me parece que hay un riesgo de perder engagement, de fidelización, de ser atractivos como lugar de desarrollo profesional. Ni hablar de encontrar colaboradores que se quieran sumar a nuestro proyecto, que se enamoren de lo que hacemos, de la forma en lo que hacemos. El riesgo es perder a los que ya están enamorados de alguna manera. Y cada vez va a haber más distancia. Sí me parece que cada vez va a haber más distancia y cada vez va a ser más rápido darte cuenta cuándo estás alineado y cuándo no. Y cada vez las barreras de salir de un lugar a otro son más bajas. Si algo que nos deja la pérdida del vínculo fuerte, de la pérdida de compartir el mate todos los días, es que el costo emocional del cambio es mucho más bajo que hace un tiempo. Exageradamente te diría que hoy cambiar de trabajo para la gente que está 100% remota puede ser un costo emocional de bajar la máquina con un fondo de pantalla un viernes y subirla el lunes con un fondo de pantalla distinto. Esto nos está afectando a las organizaciones, entonces tenemos que empezar a encontrar de qué manera recuperamos ese vínculo que nos unía y que hacía que ir a la oficina sea algo más que ir a cumplir con una tarea. O sea, ir a un lugar de pertenencia que te interpelaba desde diferentes lugares, ya sea por la afinidad con tus compañeros, ya sea por la afinidad con la organización, ya sea con la afinidad con el negocio, ya sea porque era un lindo lugar para desarrollarte y te permitía crecer profesionalmente, ya sea porque te permitía cubrir las expectativas de tus ambiciones individuales, no importa. Cada motivo hacía a que una oficina sea algo más que un lugar de trabajo. El desafío es cómo recuperar esto desde lo remoto o desde lo presencial bajo los nuevos paradigmas. Y creo que por ahí pasan los grandes beneficios de quien lo logra y los grandes riesgos de quien no lo logra. De quien no lo logre se va a alejar cada vez más del signo de los tiempos, del termómetro de lo que va pasando con los colaboradores. Y sí, el riesgo es quedar cada vez más lejos del negocio, cada vez más lejos de la gente, cada vez más débil como marca empleadora. Me parece que por ahí pasan los principales puntos de riesgo de no entrar rápido a los nuevos paradigmas. Que de nuevo son distintos para cada tipo de organización, para cada tipo de negocio. Eso es lo complejo, cada uno lo tiene que encontrar a su medida. Bueno, Tomás, muchísimas gracias, súper interesante lo que nos acabas de compartir, coincido con vos, es algo que las organizaciones que no se están adaptando están sufriendo, esta fuga de talentos, esta incapacidad para atraer talentos cuando necesitan en sus unidades de negocio, porque como modelo de negocio o como estructura de trabajo no resultan atractivos y hay ciertos puestos que son muy difíciles de cubrir en ciertas organizaciones justamente por esto que vos contás, ¿no? Como que no están adaptadas a las necesidades y los intereses de un sector de esta fuerza laboral que está ahí disponible y que se van para otras áreas y que, bueno, complican también la continuidad del negocio, de la empresa o el crecimiento exponencial.
Y que también están más dispuestos a hacer prueba y error en sus experiencias laborales. Cuando Claro. antes nosotros no estábamos tan abiertos a ir haciendo prueba y error, y hoy sí. Con lo cual también eso genera los altos índices de rotación que hoy vemos y todas estas preocupaciones que tenemos internamente en las organizaciones, que nos pasa a todos. Sí, Son los motivos de charla en cualquier mesa de recursos humanos o de de gestión de colegas. organizaciones. También está pasando, digamos, los propios colaboradores están mucho más dispuestos a la prueba y error. No es para todos eso, digamos, hay sectores que sí, hay sectores que no, tampoco está bueno poner a todos en la misma bolsa. Yo tengo la teoría, la charlamos por otro día, que estamos pescando también todos en el jardín japonés, estamos pescando todos en la misma laguna, sacándonos talento unos a otros, y hay un montón de sectores cada vez más eh, con pérdida de visibilidad por un montón de cuestiones, efecto LinkedIn, las redes sociales, cómo buscamos, el headhunting, etcétera, etcétera. Eh, Donde también va a ser importante qué estrategias tomen las organizaciones para la atracción de su talento, dónde lo va a buscar, qué estamos buscando y demás. Ahí también hay un montón para plantearse. Te agradezco que te hayas sumado y hayas sido parte. Un placer. Gracias a ustedes por la invitación y encantado cuando quieran. De ustedes me despido hasta el próximo programa de HR Insights. Estén ahí, compartan esta información y nos vemos la próxima.